Insisto, si Fernando Belaúnde revive, lo escucha hablar, se muere de la vergüenza. El pobre don Fernando Belaúnde Terry, de ver en lo que se ha convertido su partido. El día de hoy, y demostrando responsabilidad del sector de transportistas que anunció una paralización, finalmente revocó su decisión, como se anunció, dicho sea de paso, en este programa. Y que lo que iban a hacer los transportistas era esperar el debate en el Congreso con respecto a el tema de la inseguridad que agobia no solo a los transportistas y al país entero. Y en el transcurso de estas últimas horas, de todo el país hemos recibido información alarmante sobre cómo la delincuencia no solo no retrocede, sino que la delincuencia parece estar a la ofensiva, retando al Estado peruano y agraviando de una manera aún peor de lo que ya estaba ocurriendo a los ciudadanos. Y lamentablemente, lo que tenemos en el Congreso de la República es bochornoso. Hay 17 proyectos para debatir una ley sobre el terrorismo urbano, que no sé a quién se le ha ocurrido lo del terrorismo urbano. ¿Para qué? Para que supuestamente esto sirva para endurecer, al nivel que se endurecieron las penas contra los terroristas, y que fueron parte, este endurecimiento legal, de los instrumentos para pelear contra el terrorismo en el momento que era el enemigo principal del país. Pero para empezar, esta gente que yo no sé si vivía en otro país, pero no tiene la menor idea de lo que pasó en la guerra contra el terrorismo. Y o se han olvidado o nunca se enteraron de toda la experiencia que hubo que atravesar para derrotar finalmente a Sendero Luminoso, donde quedó claro que a la cárcel no le tenían miedo los terroristas, ni a la muerte, como pasa hoy con los delincuentes. ¿Ustedes creen que esta gente tiene miedo a morir? Si la valoración que tienen de sus propias existencias es igual a cero, para ellos la vida no vale nada. Salen cada día a la calle y no saben si van a volver. ¿Ustedes creen que les importa que los metan en la cárcel? Pero si desde la cárcel dirigen todo. Todo. O sea, chapan a un extorsionador y la cadena te lleva a un penal, que se han convertido en sus oficinas, los centros de operaciones, ¿no? El gran comando de muchas organizaciones criminales opera en los penales. Entonces está claro que el endurecimiento de las penas, que dicho sea de paso, y es otra señal de ignorancia, ni siquiera se han enterado de lo duras que son las penas para los extorsionadores, por ejemplo, en el Perú, o para los secuestradores, o para las personas que agravian con violencia a otras en el Perú. Para los delincuentes son gravísimas las penas, son muy duras. Entonces el problema no es ese. Discúlpeme, pero no hay otra manera de calificar la idiotez de proponer la pena de muerte. Que dicho sea de paso, para poder aplicarla hay que iniciar un largo proceso que podría demorar 5 años. Y necesitamos respuestas ahora. Pero además es bien tramposo, ¿no es cierto? Ayer el congresista de Acción Popular, que yo insisto, si Fernando Belaúnde revive, lo escucha hablar, se muere de la vergüenza. El pobre don Fernando Belaúnde Terry, de ver en lo que se ha convertido su partido, o los voceros de su partido, o la gente que reclama ser parte de su partido. Es decir, hay que hacer como en Vietnam, y no se han enterado que ahorita le aplican la pena de muerte a la gerente de un banco por tramposa. O que en Vietnam los políticos corruptos, por ejemplo, los mochasueldos, por ejemplo, los que intermedian en contrataciones y cobran su comisión por eso, por ejemplo, los que venden su voto, tienen la pena de muerte. O sea que probablemente varios de los firmantes, si no todos, de las propuestas sobre pena de muerte para los delincuentes, como en Vietnam, si aplicáramos lo de Vietnam, también serían sujetos de la pena de muerte. Entonces, el problema es que están en otro país. Eso es algo que simplemente resulta ya
no sé, incomprensible. La manera como se han desconectado total y absolutamente de la realidad del país y de las urgencias. De todos lados les están llamando la atención. El presidente de la Corte Suprema ha dicho, necesitamos, señores, una ley de flagrancia para que las unidades de flagrancia que han demostrado ser un instrumento muy útil funcione, no como una posibilidad, sino como una obligación legal y por lo tanto tengan asignado presupuesto, porque si no tienes plata, ¿cómo haces? ¿Cómo haces si no tienes dinero? Dice que la fiscalía, que el poder judicial, que todo el mundo, la policía, que criminalística, ¿y quién va a pagar eso? Si no está establecido en la ley y por lo tanto no tiene partidas previamente establecidas y la obligación de hacerlo. Por ejemplo, o hay un problema, hay un entrampamiento con la duración de los plazos con respecto a las detenciones para las investigaciones. Y acá siempre ha habido una controversia entre los derechos humanos, los derechos de las personas y los derechos de la sociedad a defenderse de los delincuentes. Y hay circunstancias como esta en que hay que endurecer la mano y donde un plazo de detención que podría ser considerado excesivo, arbitrario, de 15 días en estas circunstancias es absolutamente necesario. Y lo están pidiendo desde la Corte Suprema y no escuchan. O los reclamos desde la Fiscalía de la Nación. Acusan a los fiscales de que por culpa de los fiscales, los delincuentes que la policía trae, los liberan. ¿Pero por qué los liberan? Por la legislación que el Congreso ha hecho, por las ataduras que ha establecido, por ejemplo, para la aplicación de las prisiones preventivas. O sea, ¿cómo te doy prisión preventiva si le has cortado las alas al mecanismo de la prisión preventiva? Para no hablar de la ley contra el crimen organizado y todas las barbaridades que implica, donde simplemente para liberarse de los políticos de ser considerados parte de organizaciones criminales han terminado liberando a montones de delincuentes. O el tema de los allanamientos, que es una vergüenza simplemente. Es avisarle a las personas a las que estás investigando, sobre las que tienes la convicción que están involucradas en la comisión de delitos y donde tú necesitas para avanzar en la investigación, hacer intervenciones sorpresivas para lograr obtener acceso a información y a veces incluso hasta la captura. No. Ahora tienes que, pese a que el procedimiento era impecable desde el punto de vista legal, como lo es en muchísimos países. Es decir, el fiscal le pide permiso al juez, el juez evalúa, el juez decide y el juez autoriza, y entonces el fiscal aplica y la policía actúa. Ahora no. Ahora hay que llamar al abogado del pobrecito del investigado para que saque los papeles, esconda todo, queme y destruya todas las evidencias y si fuera el caso desaparezca la persona a la cual se está buscando. O sea, esto es insostenible, sinceramente. Ya. Y los transportistas han dicho, vamos a esperar. Hoy día se debate el bendito tema de la ley esta contra el terrorismo urbano, que además hasta de los sectores más conservadores de la sociedad, de la política, se ha dicho ya el terrorismo urbano y qué haces con el terrorismo rural. Es decir, no podemos seguir con este nivel de improvisación. Es decir, piensan que con un discurso rabioso salen y dicen, ya, yo propongo cadena perpetua para todos, y sale el otro y dice, no, yo propongo pena de muerte. Entonces, ¿quién es el más valiente? Mientras la gente está agobiada y no tiene respuesta, mientras no hay recursos, mientras salen, como lo hemos visto en todos estos días, declaran el estado de emergencia y no saben qué hacer, porque no hay planes, no hay una articulación, no se le establece que ya que salgan los militares en la calle se miran la cara porque no saben lo que tienen que hacer. Porque no hay un plan estructurado, porque no hay liderazgo. Y cuando nosotros, los periodistas, informamos sobre lo que está pasando, no es que a nosotros nos guste contar que ayer le han metido una granada a un condominio en Trujillo, a un condominio, donde ya le están cobrando a la gente por vivir en su casa. 50 soles, si no pagas, granada. ¿Ah? Ya simplemente no es a los negocios, es a tu derecho a vivir en tu casa. Por lo que te están cobrando los extorsionadores. ¿Qué creen? ¿Que nos hace feliz
felices a los periodistas contar esto? Pero nosotros somos parte de la gente, pero cumplimos una función en la sociedad que es vital, que es poner sobre la mesa los problemas de la sociedad y, por supuesto, ayudar a encontrar las soluciones. Y el problema es que mientras estamos en esta discusión y agobiados por la crisis de la delincuencia y ocupados en el vergonzoso escándalo de Chibolín, que bien merecido sus 18 meses de prisión preventiva, y yo no sé por qué no pasó lo mismo con la fiscal, pero en fin, porque la capacidad de intervención en los procesos ¿de quién es? ¿Quién tiene acceso a resortes del poder en un ministerio público tan enfrentado, de donde claramente la fiscal amiga de Chibolín era parte de una de las facciones? Y eso no hay que olvidarlo. Pero en fin, cuando estamos en medio de todo esto, nos enteramos, porque nos enteramos, lo publicó Perú 21 hace 3 días o 4, de que vamos a comprar 3.500 millones de dólares en aviones de guerra. Por Dios, ¿vamos a comprar aviones de guerra? ¿Esa es la necesidad nacional en esto? O sea, nuestra urgencia, la última guerra que hemos tenido ha sido la guerra contra el terrorismo. Y la guerra que tenemos hoy es contra la delincuencia y contra todos los efectos de la crisis climática. Las inundaciones, el tema del fenómeno del Niño, la sequía, los incendios forestales, donde las Fuerzas Armadas tienen que cumplir un papel vital, la amenaza de terremoto. Esa es la prioridad. Esa es la guerra que tenemos que librar. No estamos al borde de la guerra con Chile. La guerra con Chile es económica, ¿no se han dado cuenta? Durante décadas los chilenos nos han sacado la madre en términos económicos y se están comprando todo en el Perú. Bueno, ahora las cosas empezaron a cambiar con el puerto de Chancay, porque ahora las reglas las podemos imponer nosotros. Esa es la guerra que hay que librar con Chile. Y se la vamos a ganar, porque cuando se abra Corío los vamos a tener de rodillas, porque van a tener que pasar por nuestros puertos para negociar sus productos. Esa es la guerra con Chile. Y hay gente que hasta ahora no le entiende, que comprar aviones de combate. Y ustedes ya se olvidaron de que detrás de cada compra de los MiG, de los Sukhoi, de los Mirage, hubo comisiones ilegales. Entonces, ¿es legítimo o no es legítimo preguntarse? La desesperación por adquirir aviones de combate en estas circunstancias tiene que ver con las urgencias nacionales o con las comisiones. ¿Con qué tiene que ver? Con el billetazo que hay detrás en comisiones ilegales normalmente en estas operaciones. Y no estoy siendo difamatorio, no, señor. Cada vez que se ha comprado aviones de guerra en este país, ha habido un escándalo de corrupción atrás. Cada vez. Y es una vergüenza que salga el ministro de Defensa a decir que prácticamente, como lo señaló Manuel Rosas indignado esta mañana, si tú criticas la compra de aviones de guerra, eres un traidor a la patria. No, traidor a la patria es el que le roba al Estado peruano. Ese es un traidor a la patria. Ese es un traidor, el que cobra comisiones ilegales. Ese es un ladrón y un traidor a la patria, un ladrón de la dignidad nacional y de los recursos del país que tienen que ser utilizados de una manera adecuada. Entonces estamos en un desmadre, sinceramente. Y yo por enésima vez hago una invocación. O sea, nosotros tenemos un límite como periodistas, que es contar lo que está pasando, plantear los problemas con crudeza, escuchar a todo el mundo que tiene cosas que decir, ser el espacio para que se produzca la confrontación, ya, lo que quieran. Lo que no podemos hacer es cambiar las cosas, porque no está en nuestras manos. Pero sí está en las manos de los dirigentes, de los gremios empresariales, sindicales, sociales del país, que las cosas cambien. Y si la CONFIEP, y no la CONFIEP, más que la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara Peruana de la Construcción, las cámaras de comercio, los colegios profesionales, la CGTP, el SUBTE, que tienen posibilidades extraordinarias de encuentro con los empresarios, como se ha aprobado en construcción civil. Si no se juntan, si no toman la iniciativa de reunirse para decirle hasta aquí llegamos y nos cambian las leyes que están mal y hacen las leyes que necesitamos y empezamos a tomar medidas dentro de un plan de 10, 20, 30 años de construcción del Perú, mientras eso no ocurra, las cosas no van a cambiar y no va a haber a quién echarle la culpa si esto termina catastróficamente, ¿eh?
catastróficamente, porque la paciencia de la gente tiene un límite y estamos retando esa paciencia. Estamos retando esa paciencia que no solo se puede expresar en un voto salvaje, indignado, que simplemente nos lleva 50 o 60 años para atrás y que ponga al país al borde del abismo, sino que podemos ver otras expresiones de ese descontento de manera violenta e incontrolable, como la crisis social que se produjo en Chile, cuando su presidente de ese entonces pensaba que vivía en un oasis en medio de América Latina. O sea, yo creo que ahora se terminó el momento de criticar desde lejos. Yo creo que los líderes de las organizaciones de la sociedad civil tienen la responsabilidad de asumir el papel de poner orden en este país, de decir lo que hay que hacer y de obligar a los políticos a que se sometan a la agenda de la sociedad. Está en sus manos, de nadie más, está en sus manos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Está pasando algo realmente penoso, porque vivimos una crisis que yo creo que todos comparamos con lo que vivimos con Sendero Luminoso. Estamos en guerra. Y estamos en una guerra que lamentablemente estamos perdiendo. Entonces la discusión es ¿qué hacemos para ganar esta guerra, para cambiar el estado de cosas? Y estamos discutiendo de cualquier cosa menos de una estrategia consistente para enfrentar